Así que la seguridad espiritual es algo que puede ser muy poderoso en la vida de las personas. La seguridad espiritual puede hacer que la gente cometa las atrocidades más horribles. Puede causar una intensa indignación. La seguridad espiritual puede dividir familias y amistades e incluso provocar odio. Este es el caso. ¿Qué es entonces la seguridad espiritual? La seguridad espiritual es lo que la gente se dice a sí misma para sentirse segura y protegida, que cuando muera, su vida después de la muerte será una experiencia positiva. La seguridad espiritual es lo que lleva a los terroristas suicidas a inmolarse. Es lo que lleva a los engañados a arrastrarse de rodillas escaleras arriba o a través de patios haciendo penitencia para pagar por sus propios pecados. La seguridad espiritual es lo que está en el corazón del rechazo de mucha gente a Jesús. No necesito eso porque soy una buena persona. O ven su bondad inherente y la existencia de buenas obras en sus vidas. Eso es lo que les da seguridad espiritual. Yo no necesito a Jesús. Soy parte de una iglesia. Así que su seguridad espiritual está en ir a la iglesia o pertenecer a una iglesia o crecer en la iglesia y lo que hicieron mientras estaban en la iglesia. Yo no necesito eso. Fui bautizado, fui confirmado, recé la oración del pecador para aceptar a Cristo. Aquí, la seguridad espiritual está en una especie de ritual que realizaron, haya habido o no un verdadero cambio duradero. O no necesito a Jesús, quiero decir, soy un americano, usted. Ya sabes, somos una nación cristiana, así que ya soy cristiano. Aquí la seguridad espiritual está ligada a una identidad nacional. O no necesito a Jesús, ya lo tengo porque mi padre fue misionero. Aquí está ligada a la línea familiar. Vengo de una larga línea de pastores y predicadores y evangelistas y misioneros. Así que Dios y yo estamos bien. Son estas dos últimas fuentes de seguridad espiritual las que se destacan especialmente en Juan 8. En nuestro texto de hoy, Jesús con claridad y compasión, pero también con convicción, desenmascarará al incrédulo creyente. Desenmascarará a los incrédulos creyentes por lo que realmente son, no por lo que esperan ser. Los llamo incrédulos creyentes porque miren los versículos 30 y 31. Ambos versículos dicen del grupo de personas a las que Jesús les está hablando. Dice de ellos que creen en Jesús. Pero nuestro texto muestra que ellos realmente no creen en Jesús. Ellos casi creen ellos, como que creen ellos, piensan que creen. Pero Jesús les ayuda a ver que ellos realmente no creen, ellos son incrédulos creyentes. La semana pasada vimos a Jesús advertirles que son esclavos del pecado y que necesitan ser liberados. Hoy lo que hace es desenmascararlos. Les quita la máscara de creyentes y les muestra que todo en lo que están confiando y toda su seguridad espiritual es tan sólida como el humo. Él muestra que hay una falsa seguridad espiritual y hay una verdadera seguridad espiritual. Y cuando alguien le roba a alguien su falsa seguridad espiritual, el resultado a menudo puede ser el verso 37 y el verso 40. La gente odia eso y hasta quieren matar al mensajero porque odian cuando les quita su seguridad espiritual. Este conflicto en el que estamos en medio en el capítulo 8 de Juan es un evento histórico. En realidad ocurrió hace 2000 años en la ciudad de Jerusalén, en el patio del templo, en el monte del templo. Tal vez cientos, tal vez miles de personas escuchando esto y viendo esto durante la fiesta de los tabernáculos. En el versículo 37, Jesús vuelve a algo que estas personas religiosas dijeron en el versículo 33 sobre ser la descendencia de Abraham. Y a esto él responde, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo buscan matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Jesús reconoce que son descendientes físicos de Abraham, y entonces él dice, gran cosa. ¿Y qué? ¿Y qué? Porque quieren matarlo. El privilegio que tenían no significaba que su salvación estuviera asegurada, como lo demuestran sus vidas y en particular su reacción a su palabra. En el versículo 31 Jesús dice que un verdadero discípulo, un verdadero cristiano permanecerá en su palabra. Permanecerán comprometidos con él, permaneciendo comprometidos con su palabra. Estos hombres que versos 30 y 31 dicen que creen en él, no permanecen comprometidos con su palabra ni por un minuto. Dice que no tiene lugar en ti. En cambio, lo quieren muerto porque no quieren tener nada que ver con sus palabras. Sus palabras rebotan en sus corazones como si fueran de piedra. Y eso no está bien por el origen de sus palabras. Versículo 38, hablo de lo que he visto con mi padre, lo que te estoy diciendo lo obtuve de él. Haces lo que has oído de tu padre.
para contrastar a su padre con el padre de ellos, lo que están haciendo al rechazar sus enseñanzas y quererlo muerto. Eso muestra quién es su padre y lo que está haciendo por ellos, dándoles la palabra de Dios, dándoles revelación celestial que muestra quién es su padre. Así que Jesús revelara quién es su padre en el verso 44. Todavía no lo hace. En el verso 38 les dice, ustedes son de su padre, el diablo. Pero hasta entonces él está resaltando el contraste entre ellos y él, y particularmente como la seguridad espiritual que ellos piensan que tienen con Dios. En realidad no lo tienen todo. Así que versículo 39, ellos le respondieron, Abraham es nuestro padre, somos hijos de Abraham, estamos seguros espiritualmente. Jesús responde, versículo 39, si fuerais hijos de Abraham, ¿estaríais haciendo las obras que hizo Abraham? Ser hijo de alguien es un modismo hebreo, una forma de decir que tomas las características, las actitudes y las acciones de esa persona. Así que si eres hijo de Abraham, date cuenta entonces de que haces lo que Abraham hizo. Bueno, ¿qué hizo Abraham? Bueno, algunas cosas. Mira el versículo 56. Dice allí que Abraham, Jesús hablándoles, dice, Abraham se regocijó al ver mi día, se regocijó en la promesa del Mesías. Se regocijó al ver a Jesús mismo. ¿Están haciendo eso? No. Segundo, a lo largo de la vida de Abraham, cuando Dios habló, Abraham creyó. Génesis 15. Tiene 100 años, su esposa tiene 90. Dios le dice que tendrá un hijo. Y dice que Abraham creyó a Dios. Aunque pareciera increíble, aunque pareciera imposible, creyó a Dios porque Dios lo dijo. Y entonces, cuando el Jesús prenavideño apareció, cuando el Jesús preencarnado entró en escena en Génesis 18 y se encuentra con Abraham y Abraham se encuentra con él, la respuesta de Abraham hacia él fue darle la bienvenida y ser amable con él, y habló con él e incluso le creyó e incluso le obedeció. Abraham, en otras palabras, actuó de forma exactamente opuesta a como lo hicieron estos tipos. Cuando se trata de Jesús, demostrando que pueden ser hijos físicos de Abraham, pero no sus hijos espirituales. Están perdidos y muertos en sus pecados. A pesar de que piensan que tienen seguridad espiritual, eso asegura que no, que en realidad estamos bien con Dios y Dios está bien con nosotros. Y cuando en realidad no lo está. Es por eso que verso 40, ellos responden a Jesús de la manera que lo hizo. Pero ahora buscáis matarme. Un hombre que os ha dicho la verdad que oí de Dios. Cuando Abraham oyó la verdad de Dios, creyó y obedeció. Oyen la verdad de Dios, de la palabra de Dios mismo, y se oponen vehementemente a ella. No solo la rechazan, sino que quieren matar al mensajero por decirla. Por eso Jesús concluye el versículo 41. Estás haciendo las obras que hizo tu padre. Piensa en ello. Estás rechazando mi palabra, estás rechazando la palabra de Dios, te estás rebelando contra Dios, quieres matar al Mesías de Dios. Esa es toda la prueba que necesitas para saber quién es tu padre. No es Abraham, es Satanás. Rechazando la palabra de Dios y buscando su muerte. Es obvio a qué familia pertenecen. En el versículo 43 Jesús pregunta, ¿por qué no entienden lo que digo? Y luego responde a su propia pregunta. Es porque no soportáis oír mi palabra. No es que su mensaje no fuera claro. Es que están muertos espiritualmente. Y note que ellos miran el texto. Ellos no pueden. Ellos no tienen la habilidad de aceptar que lo que él está diciendo es verdad, ya sea en general o específicamente lo que él está diciendo acerca de ellos. Esto habla de la completa inhabilidad del pecador para salvarse a sí mismo. Noten que no puede entender y luego hacer lo que Jesús dice. No puede hacerlo por sí mismo. Igual que Juan 3, 5 y Juan 7, 34. Él no puede entrar al cielo por sí mismo. Igual que Juan 6, 44 y Juan 6, 65. Él no puede venir a Jesús por su propia cuenta. Él es completamente, el pecador es completamente incapaz de salvarse a sí mismo. Ahora quiero que notes cómo acabamos de pasar por los detalles del texto. Quiero dar un paso atrás y decir, ¿cuál es la gran idea de estos versículos que acabamos de ver? ¿Notaste que el foco del texto está en la palabra de Jesús y la respuesta de ellos a su palabra? Mira de nuevo el versículo 37. Su palabra no encuentra lugar en ellos. Mira el versículo 38. Habló lo que vio con el Padre. Mira el versículo 40. Quieren matarlo. ¿Por qué? Porque les dijo la verdad. Y luego el versículo 43. No entienden lo que dice.
y no pueden soportar escuchar su palabra. Por eso su ascendencia y su afiliación religiosa no significan nada. Así que Jesús con estas palabras desenmascara su incredulidad creyente, resaltando su respuesta a su palabra, sus enseñanzas, lo que tenemos aquí en nuestras Biblias. Así que para saber si una persona es o no un verdadero cristiano o a ser creyente, punto número 1, busque el progreso de la verdad. Busca el progreso de la verdad. Después de unos 2 años de ministerio público en este punto, en Juan 8, las enseñanzas de Jesús han hecho 0 progreso en las vidas de estas personas que una vez más, verso 30 y 31, creen en Él. Los verdaderos creyentes, en otras palabras, ven el progreso. Ellos ven la verdad progresando en sus vidas. La verdad progresa en una manera positiva hacia más aceptación de la verdad y más obediencia a la verdad. Así que una persona es salvada. Una persona se arrepiente y se vuelve de su rebelión y confía en Jesús. Y entonces, en las palabras de Hechos 26:20, prueba su arrepentimiento por sus obras. Este tipo de obra es lo que Pablo estaba buscando en los cristianos que fueron salvados bajo su ministerio en la ciudad de Tesalónica. En el capítulo 2, versículo 13 de Primera de Tesalonicenses, escribe a este grupo de cristianos, flamantes cristianos, y les dice: nosotros también damos gracias a Dios constantemente por esto. Cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Escuchad, que actúa en vosotros creyentes. Así que la palabra de Dios está obrando en los creyentes. Está obrando. Hay una realidad presente allí. ¿Y qué está haciendo? Está haciendo la obra de santificación. ¿Qué significa eso? La palabra de Dios en el verdadero cristiano hace al cristiano más como Jesús en por lo menos 2 maneras. Número 1, cómo piensan, y número 2, cómo viven. Pedro describe lo mismo. En primer lugar, Pedro, a que anhelamos más de la Biblia en nuestras vidas, porque como lo hace, nos hace crecer en nuestra salvación. Así que aquí es donde la verdadera seguridad espiritual se ve en el progreso de la palabra de Dios en la vida de una persona. La palabra de Dios, verso 37, tendrá un lugar en sus vidas. Verso 43, ellos entenderán la palabra de Dios en el verso 43. Pondrán atención a la palabra de Dios y responderán a ella con mayor y mayor conformidad a la palabra de Dios en sus vidas. ¿Cómo se ve eso? Parece un proceso continuo de rechazar ideas y comportamientos que contradicen la palabra de Dios. Y al mismo tiempo, se parece al proceso continuo de abrazar ideas y abrazar actividades que están en línea con la palabra de Dios. Así que creer a un creyente de marca tendrá un montón de sí, pero cuando se trata de la palabra de Dios, en general pueden apreciar la Biblia e incluso pueden reverenciarla. Tal vez la guardan en un lugar prominente en su casa, o tal vez le dan su propia caja especial, o un cajón especial, o un tipo especial de cubierta de terciopelo sobre ella. ¿Quién sabe? Ellos veneran el libro, pero no veneran lo que hay en el libro. Seguirán abrazando sus propias ideas. En otras palabras, en lugar de abrazar la Biblia, siguen sabiendo mejor y viven como quieren en lugar de como Dios quiere en su palabra. Ellos son los tontos, los sabelotodo. ¿Te acuerdas de los que siempre discutían con el profesor? No levantes la mano si ese era UK. Solo que esta vez, en vez de discutir con el maestro, están discutiendo con el Dios del universo, que resulta que lo sabe todo. Por eso son tontos. Entonces, ¿ves el progreso de la verdad en tu vida? ¿Ves que la verdad se impone cada vez más en tu vida? ¿Cambia tu forma de pensar? ¿Cambia tu comportamiento? Si es así, eso es la palabra de Dios progresando en tu vida, lo que Jesús muestra aquí. Por el contrario, debería darte seguridad espiritual como verdadero cristiano. Si no ves eso, si tienes muchos peros porque sabes que no es así, o porque si eres honesto como la gente en Juan 8, no te gusta lo que sabes que la Biblia dice, entonces debes saber que debes tener 0 seguridad espiritual. Tu resistencia a la palabra de Dios, a que la palabra de Dios no progrese en tu pensamiento y en tu vida, en realidad te desenmascara como un incrédulo creyente. Todo esto te puedes imaginar
La máscara de su odio hacia Jesús se cae en el verso 41. Así que en respuesta a lo que Jesús ha estado diciendo hasta ahora, arremeten contra él. No hemos nacido de la inmoralidad sexual. Tenemos un Padre, Dios. La palabra nosotros está enfatizada en el texto, lo que creo que significa nosotros, en contraste con vosotros. Nosotros no nacimos de inmoralidad sexual como ustedes. ¿Quién te crees que eres para hablarnos de quién es nuestro Padre? La palabra uno también se enfatiza en el texto, así que tenemos un solo Padre. Dios. ¿Cuántos tienen ustedes? Sabemos quién es nuestro Padre, es Dios. ¿Sabes siquiera quién es tu Padre? Tu mamá estaba embarazada antes de casarse. Tienes al menos 2 papás, entonces ¿quién es tu papá? Ponen en duda la legitimidad de su nacimiento, cosa que algunos siguen haciendo hasta hoy, porque unos antiguos rabinos inventaron mentiras sobre Jesús y lo pusieron en sus escritos. ¿Cómo puede Dios ser tu padre cuando ni siquiera sabes quién es tu padre humano? Eres ilegítimo, eres un bastardo, naciste fuera del matrimonio. Este es el clásico cuando se pierde un argumento, atacar a la persona. Y que solo muestra su odio y muestra por qué Jesús dice lo que hace en el siguiente versículo. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais. Porque yo salí de Dios y aquí estoy. No he venido por mí mismo, sino que Él me ha enviado. Vine de Dios y estoy aquí por su voluntad y porque Él me envió. Esto no es solo una reivindicación de una misión divina, sino una reivindicación de existir antes de nacer. Es una reivindicación de deidad. Dice, si Dios fuera tu padre, ¿reconocerías mi parecido familiar? Si Dios fuera tu padre, ¿reconocerías que soy su hijo? ¿Reconocerías que somos parte de la misma familia? Pero como me odias, eso prueba que no somos parte de la misma familia. Lo que significa que no solo no son hijos de Abraham, sino que no son hijos de Dios. Su respuesta es una prueba de que su padre es en realidad Satanás. Jesús está diciendo que aquellos que dicen tener a Dios pero rechazan al que vino de Dios no pueden ser hijos de Dios. Y por lo tanto no tienen seguridad espiritual. Así que con estas palabras Jesús está mostrando de nuevo a estas personas que los versos 30 y 31 dicen, creen en Él. Les está mostrando que no creen ¿qué? ¿Realmente no creen en Él? Si creyeran en Él, le amarían, pero no le aman. Y como no le tienen amor, ¿qué dice el texto? Dios no es su Padre. Si Dios no es su Padre, entonces Satanás lo es. Aquí Jesús graciosamente, pero con profunda convicción, desenmascara su incredulidad creyente destacando primero su respuesta a su palabra y luego su falta de amor por Él. En otras palabras, para saber si una persona es un verdadero cristiano o un creyente de mentira, punto número 2, reconocer el amor por el Salvador, reconocer el amor por el Salvador. ¿Ves? En el alma del verdadero cristiano, en el verdadero creyente hay un afecto por Jesús, un aprecio por Él, un ponerlo en un pedestal, un tenerlo en alta estima. Este tipo de aprecio del alma por Jesús conduce a vivir para Jesús y una lealtad de por vida a Él, un compromiso con Él que dura toda la vida de una persona. Así en Lucas 7, una mujer pecadora se acerca a Jesús mientras él estaba en casa de un fariseo y vencida por su pecado, le empapa los pies con sus lágrimas y derrama ungüento sobre sus pies. Y mientras esto sucede, Jesús utiliza este momento para enseñar a la gente que estaba allí ese día cómo es realmente el amor hacia Él. Mientras ellos eran muy respetuosos con Jesús al invitarlos a su casa, el fariseo dueño de la casa no lo amaba realmente, pero esta mujer sí. Le dice al dueño de la casa, Lucas 7:45. No me diste un beso. Eso es lo que hacías cuando alguien entraba en tu casa. Lo saludabas con un beso. Eso significa que eres aceptado aquí. No me diste ningún beso, pero desde que entré no ha dejado de besarme los pies. No me ungiste la cabeza con aceite. Esto era algo que hacías para tus invitados. Han estado fuera todo el día. El sol calienta. Les das aceite, solo aceite barato. Se lo ponen en la cara. Los refresca mientras entran y pasan el rato en tu casa. Él dijo, tú no ungiste mi cabeza con este aceite barato, pero ella ha ungido mis pies con ungüento. Eso es lo caro. Por lo tanto, te digo que sus pecados, que son muchos, son perdonados, porque ella amó mucho. Pero le fueron perdonados, poco ama poco. ¿Ves en los corazones de aquellos que saben que son pecadores?
No necesitan que nadie les diga que son pecadores, ellos lo saben. En los corazones de los que saben que son pecadores hay un amor por el que salvó su alma. Hay amor por aquel que perdonó todos sus pecados. Si ellos pueden ver la necesidad de más amor por Jesús en sus vidas, pero aún eso muestra que el amor por Jesús está ahí porque ellos dicen, yo quiero más de Él. Hay una gratitud, un sentido sincero de afecto, un aprecio por Jesús en sus vidas. Pueden decir con sinceridad que verdaderamente aman al Señor Jesucristo. No soy una persona emotiva. Esto no se debe a la clase de persona que eres. Esto es por la clase de Salvador que es. Y tienen pruebas tangibles de ese amor por Jesús, no solo en cómo se sienten, sino en cómo viven sus vidas. Viven para Jesús porque aman a Jesús. Por eso Jesús dice, Juan 14:55, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces reconoces no solo un aprecio por Jesús o incluso una admiración por Jesús, sino que reconoces un afecto por Jesús, un aprecio por Él, un amor por Él. ¿Lo ves en tu alma? Versículo 42. Si Dios es tu Padre, ¿amas a Jesús? Si amas a Jesús, Dios es tu Padre. Si no amas a Jesús, Dios no es tu Padre. Si realmente luchas con la duda de tu salvación, espero que los puntos 1 y 2 te hayan bendecido, te hayan ayudado. Espero que al ver el progreso de la palabra de Dios a través de tu vida y el amor por Jesús en tu alma, espero que eso te haya dado una prueba real, tangible, real de que eres salvo, de que eres un verdadero cristiano, de que no eres un creyente inventado. Porque verás, en su abundante bondad, Jesús habló muy claramente para que todos pudiéramos tener claro dónde estamos parados, muy claro si tenemos o no verdadera seguridad espiritual o si nuestra seguridad espiritual es realmente solo polvo. Él ha dejado esto claro en su palabra. Y espero que hayas visto que no hay seguridad espiritual en tu ascendencia o en tus afiliaciones religiosas o en tus buenas obras. Nada de eso puede hacer que una persona esté verdaderamente segura al dar su último suspiro. Bueno, si eso no lo hace, ¿qué lo hace? ¿Qué puede darle a una persona la seguridad espiritual que proviene de saber que no es un creyente de mentira, sino que es de verdad? ¿Qué lo hace? ¿El progreso de la verdad en su vida? ¿Y qué? El amor a Jesús en tu alma. Si tienes ambas cosas, tienes verdadera seguridad espiritual. Esas dos realidades, según Jesús en Juan 8, son la prueba de que eres un verdadero discípulo. No te hacen un verdadero discípulo, son la prueba de que ya lo eres. Y todo esto nos lleva a la paternidad espiritual de toda la humanidad. Solía ser muy popular hablar de Dios como el Padre de la humanidad, la paternidad universal de Dios. Todas las personas, independientemente de su religión, son hijos de Dios. Todos los caminos religiosos conducen finalmente a Dios. Esta idea ha ganado mucha tracción hoy en día. Creo que probablemente se da por sentada. Quiero decir, si le preguntas a la gente, solo pregúntale a la gente al azar, ¿eres hijo de Dios? Yo apostaría dinero, que la mayoría de ellos diría que sí. Sí lo soy. Y porque soy hijo de Dios, tengo seguridad espiritual porque soy su hijo. La Biblia enseña que Dios es el Padre de la humanidad, pero solo en el sentido de que es nuestro Creador. Por eso el Acta 17:29 llama a toda la humanidad la descendencia de Dios. Pero ahí termina la paternidad universal de Dios. Porque en el único sentido que realmente puede dar a una persona seguridad espiritual, Dios solo es el Padre de los que creen en Jesús. Volvamos al capítulo 1 de Juan. Quiero que veas esto con tus propios ojos. Juan capítulo 1, solo un par de páginas a la izquierda. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice que a todos los que recibieron a Jesús y que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Ves eso allí? Así que el derecho a ser hijo de Dios es algo que Jesús lo que da a la gente, lo que significa que no lo que ya lo tienen. Ellos ya no lo tienen. Si Él tiene que darles el derecho de ser hijos de Dios, entonces ellos no lo tienen por nacimiento, no lo tienen ya por naturaleza, no lo tienen ya por ascendencia, no lo tienen ya. ¿Deben qué? Deben recibirla de Él. Y eso solo sucede para aquellos que dice el texto, creen en Él.
Por eso Gálatas 3:26 dice, en Cristo Jesús todos vosotros sois hijos de Dios, pero la frase no termina ahí. En Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios por medio de la fe. Así que para ser un hijo de Dios, usted debe confiar en Jesús. ¿Ves? Creer en Él. Bueno, la pregunta entonces es, bueno, ¿qué pasa con la otra cara? ¿Qué pasa si una persona está fuera de Cristo? ¿Y qué pasa si ellos? ¿Y si no creen en Jesús? Si ellos no son el Hijo de Dios, ¿qué son? Solo tienen dos opciones. Son hijo de Dios e hijo de Satanás. Bueno, yo pensaba que los hijos de Satanás eran como esos locos adoradores del diablo. Esa es la mentira. La verdad es que todos los que no creen en Jesús ya son hijos de Satanás. Y sé que es difícil de escuchar, especialmente para aquellos que pueden no ser cristianos o pueden estar dándose cuenta de que son casi cristianos. Pero eso es lo que Jesús enseñó en nuestro texto, nuestras vidas, nuestras actitudes, lo que aceptamos y lo que rechazamos. Todo eso es la prueba de quién es nuestro Padre, de quién es nuestro líder espiritual, de no tener la verdad progresando en nuestras vidas, de no tener amor real por Jesús en nuestras almas. Eso es prueba de que Satanás es tu padre. Puede que ni siquiera creas en Satanás, pero no importa. Jesús lo hizo y caracterizó a todas las personas como pertenecientes a una de dos familias, dioses o Satanás. Y luego, otras partes del Nuevo Testamento apoyan esta idea. Así que en 2 de Corintios 4:4, Satanás es llamado el Dios de este mundo, el Dios con el que este mundo de seres humanos rebeldes está alineado. Él es su Dios, Él es su líder. Y el texto dice que ha cegado su mente para que no puedan ver la gloria y la maravilla y la majestad de todo lo que Jesús es y todo lo que ha hecho. No lo ven, no lo entienden. ¿Por qué? Porque están cegados por su líder espiritual. Y entonces esto sale en sus vidas. Y así en 1 de Juan 3:10, la Biblia habla de aquellos que son hijos de Dios y aquellos que son hijos del diablo. Y dice que cada uno de nosotros toma la semejanza de la familia a la que pertenecemos. Así que como vivimos nuestras vidas, ya sea agradando a Dios y amando a la gente, o viviendo o no viviendo para agradar a Dios y no amando a la gente, todo eso muestra a qué familia pertenecemos. Jesús incluso habló de la gente alrededor de otros cristianos, incluso dentro de las iglesias, gente que parecen cristianos y suenan como cristianos, creyentes, no creyentes. Él los llama en Mateo 13:38, los llama los hijos del maligno. Son puestos por Satanás en las vidas de los cristianos para desviar su atención de Dios, para impedirles seguir a Jesús, para chuparles la vida espiritualmente. Son una especie invasora entre los cristianos que hablan como cristianos y actúan como cristianos, pero hacen lo suyo cuando se trata de lo que Dios dice en su palabra. Por fuera son religiosos, son devotos, están buscando, pero la realidad es que hasta que den sus vidas a Jesús, Satanás es su padre. Así que esta semana pasada recibí un correo sobre mi sermón de la semana pasada. Eso normalmente no sucede, pero sucedió esta semana pasada. Y sé que un texto como Juan 8 puede ser difícil para nosotros. Es forzarnos a reevaluar nuestro testimonio. La mayoría de nosotros tenemos un testimonio sobre nuestra salvación, ¿no es así? Nuestro testimonio es la historia que contamos sobre nuestra salvación. Pero entonces escuchamos un mensaje como el de esta semana y el de la semana pasada. Nos hace preguntarnos, nos hace sentir incómodos. Y porque nos vemos obligados a elegir entre lo que la Biblia dice que sucede cuando una persona se salva y lo que yo digo que pasó cuando me salvé. Muchos de los correos electrónicos que recibí esta semana decían algo así: me salvé cuando tenía X años, pero no viví para Él. Me alejé de Dios. Aunque conocía la verdad, vivía para mí mismo. Hice lo que quise. Viví una vida de pecado hasta que tuve X años. Rellena el espacio en blanco. Entonces me tomé en serio a Jesús. Empecé a ir a la iglesia, a leer mi Biblia, a rezar, y he estado comprometido con Él desde entonces. El testimonio es que me salvé. Viví como el diablo y luego me comprometí a entregar mi vida a Jesús. ¿Cuándo te salvaste? Por aquí. La Biblia, como Juan 8 dice, y te salvas. Y ese compromiso dura. Así que ahora, ¿qué hago ahora?
¿Puedo interpretar la Biblia basándome en mi experiencia? ¿O puedo reinterpretar mi experiencia con la Biblia? Una se siente más cómoda. La otra es valiente. Porque no es fácil de hacer. No fue fácil para mí hacerlo. Admitir que no era salvo cuando rezaba en mi litera, cuando tenía 4 años, o cuando pasé al frente en la iglesia, cuando tenía 9, o después de bautizarme a los 13, que no era realmente cristiano. Es difícil admitir que no fui salvo hasta los 18 porque mi vida no cambió. Comencé entonces un compromiso con Él que, aunque muy imperfecto, dura hasta hoy. Luego fue difícil volver a bautizarme, admitiendo que no era salvo cuando me bauticé la primera vez y que el orden es salvarse y luego bautizarse, no al revés como fue para mí. Es difícil hacer todo eso por uno mismo. Sí. Pero ¿sabes qué? Puede ser aún más difícil hacerlo con los que amamos, que parecen hacer un compromiso con Jesús en un momento de sus vidas solo para no permanecer, solo para ahora alejarse. En lugar de tratar de meterlos en los espacios en blanco entre las letras y la Biblia, podemos simplemente decir, si no han continuado en su compromiso, si la palabra de Dios no está progresando en sus vidas, si no hay amor por Jesús, entonces su compromiso, ¿qué? No era el verdadero, real. ¿Por qué es importante? Porque si no estás claro en esto, entonces tomarás tu testimonio y lo sobrepondrás sobre sus vidas y dirás, bueno, ¿sabes qué? Yo fui salvo y después tuve un periodo de rebelión, pero volví y ¿sabes qué? Ellos también lo harán. No, lo que necesitan escuchar de ti no es eso. Lo que necesitan oír de ti es que estás en peligro de ir al infierno, porque estás en el peor lugar posible. ¿Crees que tienes seguridad espiritual porque pasaste por algún ritual cuando eras niño o lo que sea? Fuiste a Awana, hiciste todas esas cosas. Tienes seguridad espiritual que realmente no tienes porque realmente no crees en Jesús. Estás perdido y muerto en tus pecados mientras crees que no lo estás. Lo que necesitan escuchar es la verdad. Lo que necesitan escuchar es el evangelio. Lo que ellos necesitan escuchar es que tú les digas, tú necesitas dar tu vida a Jesús. Cuando pensaste que lo hiciste cuando tenías 15 años, eso no era real. Esto necesitas dar tu vida a Cristo. Ellos necesitan escuchar el evangelio de nosotros. ¿Por qué? Porque su vida demuestra ningún progreso de Dios la palabra de Dios en su vida, ningún amor por Jesús en su alma que está saliendo en su vida. Entonces, ¿qué? Nunca fueron realmente cristianos en absoluto. ¿Es fácil hacer eso? No. Pero de nuevo la pregunta no es que es fácil, la pregunta es que es bíblico. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice Jesús? Así que no basado en tus sentimientos o no basado en lo que quieres que sea verdad, sino basado en lo que hemos visto hoy de los labios de Jesús. ¿De qué familia eres? ¿De Dios o de Satanás? Si quieres hablar más de esto, habrá gente aquí arriba que rezará por ti. Les encantaría hablar contigo. Estaré en la puerta trasera. Me encantaría hablar contigo. Hay pastores por todas partes. Les encantaría hablar contigo. A la persona que está a tu lado probablemente le gustaría hablar contigo sobre esto. Porque después de todo esto, especialmente la semana pasada y ahora esta semana, pero incluso esta semana, la familia en la que estás debería ser obvia. Tú sabes si debes o no tener seguridad espiritual o si no deberías. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer al respecto? Todo esto fue dicho a estos hombres para que creyeran y ellos rechazaron, se alejaron. ¿Y tú? El equipo va a volver y vamos a cantar una canción sobre la importancia de la palabra de Dios, pero antes de hacerlo, oremos. Jesús, tu palabra es maravillosa, da vida, da verdad, da ánimo y también trae convicción. Nos obliga a detenernos y bajar la velocidad y dejar de lado todas las distracciones y pensar en cómo mi vida se relaciona con lo que dice tu palabra. Pero al igual que fue para los hombres en nuestro texto,
Es bueno para nosotros hacer esto. Es bueno que escuchemos esto. Es bueno que reevaluemos nuestra manera de pensar a la luz de tu palabra. Y es bueno para nosotros. Aunque nos avergoncemos, aunque no entendamos, aunque nos sintamos raros, es bueno para nosotros alinear nuestras vidas con la verdad sin importar de lo que nos pueda costar. Y es bueno porque Jesús, eres bueno. Eres amable y bondadoso. Eres amigo de los pecadores. Acoges a todos los que vienen a ti y nunca echarás a nadie. Así que mi oración es que uses tus palabras hoy y todas nuestras vidas para acercarnos más a ti. Te lo ruego en tu maravilloso nombre. Amén. Gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube Redeemer. Si esto es útil para usted, por favor asegúrese de que te gusta este video, aplastar el botón de suscripción y pulse ese icono de campana. Nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.